Hemos hablado mucho en los últimos vídeos de la inflación, el enorme coste de no estar invertido y de que las brechas de riqueza, incluso brechas sociales, se abrirán entre aquellos que tienen y no tienen educación financiera. Por eso queremos seguir aportando este pequeño granito de arena a este bonito reto, ¿no? Que es llevar la educación bursátil, la formación financiera a todos los rincones hispanohablantes del mundo. Y para ello también desarrollamos esta sección, la conexión macro, donde tratamos de hacer ese repaso a el ciclo también de forma global. No nos quedamos solo en Europa, Estados Unidos, también hablamos de países emergentes y eso es lo que vamos a hacer también hoy. Bienvenidos a la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Para ello, como siempre, empezamos a ver las 5 imágenes que traemos hoy. Vamos a poner la primera de ellas en la pantalla que tenemos y vamos a empezar a desarrollar las ideas que os quiero traer para hoy. Fijaros qué interesante imagen, como siempre. La tenemos en pantalla, pero vamos a ponerla en grande para que no perdáis detalle. Y fijaros las bancarrotas que ahora mismo tiene Estados Unidos. Un gráfico que se ha hecho muy viral también, se ha comentado mucho en la academia bursátil. Bueno, tenemos, es verdad que si excluimos el año de la pandemia, que evidentemente distorsiona, tenemos el mayor número en año 2024 y quedan meses, estamos en octubre, a mediados de octubre, a finales de octubre, disculpar, pero bueno, pues podemos aumentar ese número de grandes empresas. Bueno, estamos en niveles de recesión totalmente, más que o casi igualados al año 2010 en esa gran crisis subprime, ¿verdad? Y si descontamos, repito, el año 2023, que estamos a punto de superarlo, y quitamos el año de la pandemia, son niveles, como digo, de fuerte recesión. Estos son datos. Luego nos pueden decir los políticos o pueden realmente, en muchos casos, disfrazar el ciclo económico con deuda pública, ¿verdad? Pero realmente el tejido productivo lo está pasando mal, ¿no? Si no, pues no habría tanta empresa, sobre todo el consumo, las que más quiebran están siendo en el sector retail, del consumo, de la venta discrecional. Pero son grandes compañías, no hablamos además de pequeñas startups de mucho riesgo, no, hablamos de compañías grandes que están quebrando, se está produciendo la famosa destrucción creativa que viene siempre de la lucha por liquidez, de que empresas no pueden refinanciar sus deudas y acaban llegando al concurso de acreedores. Todo esto evidentemente no sucede en un ciclo tradicional de auge, no vemos tanto nivel de quiebras. Suele ser el fin, la depresión económica que se llama, cuando se produce esa purga económica, quiebran empresas, se liberan factores productivos, esos factores productivos ya pasan a formar proyectos del nuevo ciclo de auge, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora vemos como Estados Unidos tiene esta estructura de quiebras mientras la economía crece al 3%, es como que algo no cuadra, ¿no? ¿Qué está pasando? Hemos vencido la inflación, el famoso soft landing que dice Jerome Powell, sin realmente llegar a ese ciclo de estancamiento, de desaceleración, incluso de recesión. Cuidado, el hecho de que no haya llegado no implica que no vaya a llegar. Nosotros seguimos pensando que hay riesgos de que en el año 2025 pueda llegar ya tras las elecciones presidenciales, pero todo se está empañando con crecimiento inyectado en base, bueno, con gasto público puro y duro. Claro, que es hambre para hoy, es pan para hoy, pero hambre para mañana, ¿no? Pero realmente si vemos el mercado del tejido empresarial, la inversión a la curva, el índice de ley, el índice adelantado ley, que lleva 15 meses hablando de recesión, las ventas minoristas también totalmente en flat, el stock, ¿no? el ratio de inventarios, todo eso apunta a que la economía realmente está sufriendo. El empleo, también muy maquillado, empieza a hablar de que no hay contratación, no hay rotación. Todo esto, amigos, lo miráis como miráis, no es un entorno, un escenario de Goldilocks, bueno, pues de crecimiento o de auge o boom. No lo es. Y bueno, pues aquí lo tenéis, posiblemente este año, en los meses que quedan, veremos cómo las quiebras empresariales llegan a niveles récord de la última década, ¿no? Cuidado, que podemos estar disfrazando un ciclo que cuando se tenga que reducir un poco el gasto público, porque eso va a tener que reducirse por puro ajuste fiscal, o porque si no puede llevar a nuevas tensiones inflacionistas. Cuando todo esto suceda, evidentemente podemos tener un problema muy gordo, o cuando ese posible gasto público deje de generar crecimiento. Se está creando mucho empleo público, pero sabemos que suele ser de bajo valor añadido, ¿no? Así que mucho cuidado, años 2025 sigue habiendo riesgos. Insisto, el hecho de que no haya llegado la recesión no implica que no vaya a llegar, y seguimos teniendo claras banderas rojas. Este es un ejemplo. Vamos a seguir avanzando con el siguiente gráfico. Bueno, ha sido muy viral, lo quería comentar evidentemente en la conexión macro. También os pido la opinión a vosotros en los comentarios de qué pensáis de estas quiebras y si
veis que concuerde, ¿no?, con este ciclo tan positivo que a priori nos están vendiendo los políticos, ¿no? A nivel mercados, fijaros también, comentaba que hace 22 años, seguramente alguno de los que nos está viendo no había nacido, hace 22 años que esto no sucedía, y es que el bono soberano a 10 años está pagando más rentabilidad que el S&P 500. Vamos a ponerlo en grande el gráfico para que lo veáis bien. Este gráfico tiene muchas implicaciones, evidentemente, sobre todo una posible rotación que pueda haber en próximos meses de los asset managers, ¿no? Porque ahora mismo, aquí lo veis, ¿no? En azul, el bono a 10 años ahora mismo está pagando más rentabilidad que el S&P 500, que cotiza los múltiplos bastante caros, PER del 26, y por tanto podemos tener un activo libre de riesgo como el propio bono que nos paga más rentabilidad. Claro, ahora mucha gente me dice, oye, claro, mientras sigamos teniendo un crecimiento en los earnings, bueno, ¿para qué vamos a deshacernos de renta variable? Pero bueno, evidentemente empezamos a tener como mucho atractivo el mercado de bonos, y mi conclusión a este gráfico es que puede haber una rotación de las manos fuertes, ¿no?, los grandes profesionales, que se venda stocks, se venda renta variable y se compren bonos. Repito, te está dando más rentabilidad el activo libre de riesgo y misma rentabilidad sin riesgo. O que empiecen a fluir de nuevo o a emerger o a proliferar los clásicos fondos 60-40, ¿no? Fondos que diversifican una gran parte en renta variable. No hay que vender ni mucho menos toda la renta variable, es una salvajada. Como siempre decimos, hay que estar invertido, es algo que repito siempre, pero puede empezar a rotar a los bonos. Sufrieron mucho esta clase de fondos, ¿verdad? Bueno, todos los conocemos, seguramente hayamos invertido en los fondos, nos lo hayan vendido los bancos son los que más colocaban, ¿verdad? Los 60-40 toda la vida, los fondos mixtos que se llaman. Pero bueno, creo que pueden volver a estar interesantes, porque ahora mismo la renta fija, evidentemente, pues está a unos niveles bastante atractivos, sobre todo en comparación, recuerda que la inversión es un coste de oportunidad, en comparación con en este caso, la renta variable americana, que está a unos múltiplos muy exigentes, y por eso está ofreciendo más rentabilidad el propio bono, ¿no? Bueno, aquí quedamos aquí las conclusiones, ¿no? Repito, mucha gente, y lo he escuchado, lo he estado viendo en foros, también en redes sociales, habla de que esto va a provocar una gran rotación, que la gente va a liquidar renta variable para irse al mercado de bonos. Yo no creo que suceda tanto, o sea, sí, va a haber parte, evidentemente, que va a pasar, por pura lógica, ¿no? Es lo que la ortodoxia bursátil dice, pero creo que lo que sobre todo van a proliferar son esos fondos mixtos, ¿verdad? Y va, por tanto, a haber cierta diversificación, creo que además muy inteligente en este caso, fondos que, por cierto, el año pasado ya funcionaron muy bien y que pueden funcionar muy bien en próximos años, desde mi punto de vista, ¿no? Vamos a la siguiente imagen, seguimos avanzando, vamos con la tercera y la ponemos ahí en pantalla. Fijaros también qué interesante, vamos a ponerla en grande para que lo veáis. Mucha gente habla de que, y vais a ver por qué, ahora mismo el S&P 500 podemos seguir manteniendo parte de la inversión. Hemos visto que desde el año 2021, cuando tocamos techo, ¿verdad? Realmente ahora estamos por encima. Estamos en el segundo gran impulso, ¿verdad? Fijaros, pues ha subido un 38%, casi un 50% de esos máximos del año 2021, antes del bear market que vimos con el ciclo de subida de tipos. Pues en la parte gráfica, en el gráfico de arriba, que es el gráfico nominal, vemos cómo efectivamente pues hemos roto los máximos y hemos subido un 40%. Estamos cotizando ahora en los 5.880 aproximadamente, ¿no? Sin embargo, si calculamos el S&P 500 por la métrica de PER, ¿verdad? El S&P 500 está más barato ahora, a pesar de que ha subido un 40%, está más barato ahora que en el máximo del año 2021. ¿Por qué? Por los beneficios empresariales. Es que lo importante no solo importa el precio, importan también los beneficios empresariales. Hemos tenido sobre todo un auge en estos años de los beneficios en las 7 magníficas, en alguna otra más, pero sobre todo en las 7 magníficas. Si miraríamos el S&P 500, que llamo el S&P 500 de los 493, realmente no ha habido tal expansión de beneficios, sí en las 7 magníficas, que han hecho que pesan mucho, evidentemente en el índice, que han hecho que, fijaros que el S&P 500 a día de hoy en múltiplos esté más barato, a pesar de la subida en precio, esté más barato que en ese máximo año 2021. Cuidado, está más barato que en el 2021, pero ahí lo veis, a PER 26, sigue siendo caro. Sobre todo si lo comparamos con la media, ¿no? La media suele estar aproximadamente, comentábamos en el vídeo pasado, ¿no? Entre un 16 y 17, por lo tanto estamos muy por encima de esa media. Es verdad que se está poniendo en precio una revolución de la productividad por la inteligencia artificial, eso se está cotizando hoy, y por eso se pueden justificar, en cierto modo, múltiplos por encima de la media, pero sigue siendo caros, eso es inevitable, ¿no? Se puede mantener, como digo, pero no sería raro en este entorno
cierta rotación, no 100% de rotación, evidentemente, mucho me habéis preguntado también por privado, cierta rotación a renta fija, sobre todo con las circunstancias que estamos viendo en el gráfico anterior. Bueno, creo que muy interesante, no siempre que el precio suba, el SP en este caso, el índice suba, no implica que esté más caro, ¿no?, que los máximos previos, ¿no? Creo que este gráfico es muy ilustrativo. Vamos con el siguiente, seguimos avanzando, vamos con la cuarta imagen y vamos poniendo el broche final, como siempre. También, qué interesante, antes de todo, lo vamos a poner en grande, para que veáis bien, para que no perdáis detalle. Ahí lo tenéis. Bueno, en este caso hablamos de la deuda pública de las grandes economías hegemónicas, ¿no? Estados Unidos y China. Mucha gente habla de la espiral de deuda en Estados Unidos, está en azul, pero cuidado con China, ¿eh? China ya está superando en deuda pública, no privada, deuda pública, a Estados Unidos, y las proyecciones, lo vais a ver, bueno, es un gráfico del 2023-2024, las proyecciones son de cara a los próximos 25 años que China arrase en deuda pública a Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a explicar un poco porque esto no tiene por qué ser tan malo como la gente piensa. Esto, una cosa, de las pocas cosas que la MMT entendió bien, es que el apalancamiento público es desapalancamiento privado. Yo siempre digo lo mismo. Un bono del gobierno es un pasivo para el gobierno, pero es un activo para el sector privado, es un activo de ahorro, ¿vale? Cuando el gobierno emite un bono, lo puedo comprar yo. Para mí es un activo de ahorro. Por lo tanto, está aumentando, entre comillas, mi riqueza, la riqueza del sector privado, a cambio de endeudar al sector público. Es decir, hay que verlo siempre así. Entonces, ahora mismo, Estados Unidos lo que hizo tras la crisis financiera, y esto es importante entenderlo porque hay mucha desinformación con respecto a la deuda, y repito, este concepto, y ya no sigues leyendo el AMT porque os vais a desinformar más que otra cosa, pues este concepto creo que es interesante, y es que muchas veces la deuda pública lo que hace es desapalancar el sector privado. Año 2008, recordar, bancos prestando a todo lo que se movía, ¿no? Te daban una hipoteca del 100% del valor y aparte te daban también deuda para amueblar la casa, para el coche y para el viaje en agosto, ¿no? Eso es básicamente lo que hacían los bancos. Entraban en un ciclo de endeudamiento brutal y la sociedad estaba saciada con la deuda, ¿no? Vamos a endeudarnos, se entró en esa espiral muy peligrosa. El sector privado, hablando de empresas, hablando de bancos, hablando de familias, estaba ultra endeudado. ¿Cuál es el problema? Que la deuda pública es muy peligrosa, porque ahí sí que se generan quiebras, es un entorno muy sistémico y se pueden crear esas crisis financieras muy gordas, ¿no? Lo que hizo, en este caso, Estados Unidos, es desapalancar el sector privado a través de la deuda pública. El gobierno se empezó a endeudar, empezó a comprar, básicamente, toda esa deuda privada, empezó a comprar, ¿verdad?, aumentando los pasivos del gobierno, aumentando la deuda del gobierno, pero favoreciendo ese desapalancamiento del sector privado. Bien, Estados Unidos ya lo ha hecho. Por eso Estados Unidos a día de hoy tiene problemas de deuda pública, problemas entre comillas, porque el problema de deuda pública nunca es la quiebra, es inflación o es estancamiento económico. Pero a diferencia del sector privado, que sí es quiebra el resultado, entre comillas, mucha gente dice que es menos riesgosa la deuda pública, menos riesgosa que la deuda privada. Mucha gente defiende que fue necesario el aumento de deuda pública para absorber, digamos, esa deuda privada. Esto siguiendo un poco ese concepto de la MMT, que es interesante. Bien, y ya está. Eso sí, el hecho de que puede ser en un momento dado hasta explicable y positivo no implica que ahora estén entrando en un entorno de sobreendeudamiento, que es lo que también hay que decirlo claramente, y que eso va a llevar a Estados Unidos a un proceso de estancamiento secular brutal, la famosa zombificación que ya sufre Japón, ¿no? Ahora China está haciendo lo mismo. China tiene un problema. China está en el 2008. Si China, estudiamos ahora mismo la situación inmobiliaria, la situación financiera, tiene unos paralelismos brutales con la crisis del año 2008 en Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno ahora? Crear deuda pública, comprar todo esa, en este caso, deuda privada, absorberla, endeudarse y desapalancar el sector privado. Tiene que hacer lo mismo. Por eso el hecho de que se proyecte mayor deuda ahora en China no tiene por qué ser necesariamente malo. Es para sanear, entre comillas, el sector privado, promotores que no pueden refinanciar deudas, bancos también, que en China es un poco diferente porque los bancos son públicos realmente, ¿no? Es como los bolsillos del mismo pantalón, ¿no? Pero, bueno, en este caso digo que no es todo negativo realmente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que efectivamente llega un momento en que hay que cambiar de nuevo las tornas, que se tiene que volver a empezar a endeudar el sector privado, es una deuda mucho más productiva del sector privado que la del sector público, y en Estados Unidos no está pasando. Estados Unidos ya se ha desapalancado el sector privado, pero el problema es que ya no se quiere endeudar el sector privado. Y claro, llegas a un entorno de estancamiento, de bajo crecimiento, de que es muy difícil salir. Que le pregunten a Japón, ¿bien? Que le pregunten a Europa.
Eso está sufriendo ahora mismo Estados Unidos. Por lo tanto, cuidado, que la MMT te explica una cosa, pero luego lo que le interesa callarse se lo calla. Así que mucho cuidado con las medias tintas, como siempre digo, ¿no? Pero bueno, creo que interesante también, se ha criticado mucho a China, pero realmente es un proceso de desapalancamiento del sector privado que lo necesita ahora mismo, ¿verdad? Por eso lo quería explicar en esta sección. Vamos con la última de las imágenes que tenemos, y disculpad por haberme alargado, pero creo que es importante la explicación. Vamos a esta imagen, fijaos, la última, y la vamos a poner en grande para que lo veáis bien, como siempre. También creo que gráficos bastante interesantes hablando de China. Fijaros, ¿no? Está en una deflación. ¿Veis en la parte derecha las barras azules? Esto es el deflactor del PIB, lo que en Estados Unidos conocemos como el PCE. Vamos, la medida de inflación que más suelen mirar los bancos centrales. Llevamos, 5 meses con deflación. Esto es un problema, porque estos son quiebras. La deflación, yo siempre he entendido, o una crisis como un desapalancamiento privado, ¿no? Y esto es lo que tiene que absorber ahora mismo el gobierno chino. El gobierno chino sabe que está habiendo quiebras, sabe que incluso en el shadow banking, en la banca de la sombra, está habiendo problemas de refinanciación y que tiene que intervenir. Por eso hemos escuchado las brutales políticas de estímulo, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal, ¿no? Tienen que salir precisamente de esta deflación que muestra esta imagen. Por eso se explica en el gráfico anterior. Si nosotros solo vemos un gráfico, digamos, vaya sobreendeudamiento, vaya proyecciones, esto es muy nocivo. Bueno, bien, está bien tener cada uno su opinión, su argumento, pero hay que entender el porqué. Y el porqué es este, que China está en una deflación, que ahora mismo hay un brutal apalancamiento privado, promotores en China se han puesto a construir edificios en ciudades en las que no vive nadie, por ejemplo, proyectos que va a haber una morosidad muy alta, y toda esa deuda, además mala deuda, ¿no? Esto es similar al banco malo, ¿no? En España, en la famosa Sareb, ¿no? Ahora mismo, pues, lo que está haciendo el gobierno chino es, entre otras cosas, que absorber toda esa mala deuda, y eso van a ser pasivos, al final, que estén sobre las espaldas del propio gobierno. Claro, ahora la pregunta siempre que hago yo es que ¿quién fomentó esa burbuja de endeudamiento del sector privado? Al final fue el propio sector público, es decir, todo nace, al final todo se crea, pero todo nace en el propio gobierno, ¿no? Con los malos incentivos que va creando, también con esa manipulación, evidentemente, de los tipos de interés. Como siempre digo, es el precio más importante de la economía, es el precio del dinero, mejor dicho, el precio del tiempo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo crean la burbuja y son ellos los que lo tienen que explotar de alguna manera sin causar una crisis financiera que arrase la economía, ¿no? Y para eso es necesario la deuda pública que veíamos en las proyecciones, cosa que Estados Unidos ya hizo tras el año 2008. La cosa es luego saber salir, que es el problema, que muchos gobiernos se hacen adictos y no saben, ¿no? Bueno, conceptos creo que interesantes a nivel de fontanería monetaria. Como siempre digo, os leo a todos en los comentarios. Si tenéis cualquier duda sobre esto o os queréis preguntar al equipo de gestores, sabéis que hemos abierto el servicio del consultorio. Nos podéis preguntar vía WhatsApp, como siempre ponemos, consultorio 2 puntos, preguntáis la duda que tengáis. Y, insisto, para la comunidad, para nuestro equipo de YouTube lo hemos lanzado y os respondemos de forma rápida, ¿verdad? Está haciendo mucho éxito, lo agradecéis mucho, así que lo queremos también recordar. Con esto nos despedimos, os mando, como siempre, un fuertísimo abrazo. Chao. Ya está aquí. Ya está disponible nuestro curso definitivo de trading. No importa si eres un principiante o un experto en inversiones. Este curso está diseñado para guiarte en cada paso del camino. Aprenderás sobre educación en independencia financiera, estructura del precio Fibonacci, ondas Elliott, lectura Wyckoff y mucho más. Pero lo más importante es que Álvaro y José Basagoiti te enseñarán a aplicar el exclusivo sistema de Trading Pro. No esperes más para comenzar tu aprendizaje. Visita tradingpro.app ahora y elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. La educación financiera cambia vidas.